Todos lo conocemos, o al menos creemos saber lo que es. ¿Pero realmente es así? Lo podemos llamar de muchas maneras, pero todas significan en sí lo mismo. Lo denegado, lo excluido, lo restringido, lo prohibido. ¿En realidad nos atrae? ¿De dónde sale lo de prohibir? ¿Qué es lo prohibido en sí mismo? Hablaré de ello un poco, pero cada cual es perfectamente libre de tener su concepto y limitación de a lo que prohibido se refiere. Buenas a todos y sed bienvenidos a este tema que, más de alguna vez nos habrá rondado como una mosca tras la oreja, ya sea por parecer absurdo o a veces claramente ilógico. Como definición, lo prohibido es aquello que está restringido o no permitido según ciertas normas, regulaciones o convenciones, que está denegado o no está autorizado. Es decir, carece de permiso para existir o desarrollarse, entre otros entendimientos que lo abarca, y como tal suele traer sus riesgos y consecuencias. Sabes muy bien que lo prohibido nos rodea. ¿Cuántas veces te han interrumpido con el pretexto de que lo que quieres hacer está prohibido? Por ejemplo, de algo que estás a punto de tocar o de que al sitio al que vas a intentar acceder no se te está permitido el paso. Siempre hubo una oscura dualidad de sentimientos en torno a lo prohibido. Por un lado está el rechazo, ya que lo prohibido se percibe como malo. Por otro lado, surge una atracción hacia ello. Es como si lo prohibido ejerciera a veces algún tipo de magnetismo sobre nosotros. De hecho, si no nos atrajera, no habría razón para prohibirlo. ¿Qué es lo que hace que lo prohibido sea tan tentador? Sería un error pensar que la atracción hacia lo prohibido se debe únicamente a la prohibición en sí misma. Es decir, no sería acertado creer que etiquetar algo como prohibido automáticamente lo convierte en deseable. Es cierto que la prohibición puede agregar un toque de adrenalina a lo que no está permitido y aumentar el deseo por esa realidad. Sin embargo, la prohibición por sí sola no genera el deseo. Deja que me explique y ya verás. Si la realidad en sí misma no es atractiva, la prohibición no le añadiría ninguna atención o tentación en sí. Quiero decir, y es solo por poner un ejemplo, si se prohibiera morder piedras, esto no haría que la ingesta de estas se volviera tendencia. La gente no es estúpida, aunque, bueno, después de ver el historial de TikTok pues, no sabría decirlo seguro. Pero volviendo con el resto de los mortales, por lo general, la gente con sentido común no lo haría. Aquello que comúnmente y en lo personal de cada cual se ve como muy dañino o peligroso no suele llamar la atención por razones obvias. Pero si algo está vetado o denegado y sigue siendo tentador, es porque, en el fondo, seguro que tiene que tener su encanto. Y esa atracción viene precisamente de esos detalles tentadoramente encantadores. Como ejemplo y analogía para poder explicarme mejor, podríamos poner a las drogas como un buen ejemplo para esto. La gente se suele drogar por voluntad propia, nadie les obliga para hacerlo, entonces veamos la situación así. Las drogas están, o suelen estar, prohibidas por sus efectos negativos tanto a corto como largo plazo, entre otros problemillas que suelen arrastrar. Pero la gente no las busca por eso, sino por el subidón que pueden dar. Si fueran buenas, no necesitaríamos prohibirlas, eso está claro. El problema es que, junto con los peligros, también ofrecen una experiencia específicas, lo que las hace más tentadoras. Y muchos están dispuestos a arriesgarse por un poco de diversión. Véase los TikTokers como ejemplo a populi. Pues lo mismo suele suceder con casi todas las cosas prohibidas. Si nos llaman la atención, es porque tienen algo especial, tentador, que nos supera y que nos da ese momento de adrenalina. Y muchas veces el precio que hay que pagar por ello suele ser bastante alto. Por eso algo que nos puede hacer sentir bien no siempre es bueno para nosotros. Y ahí está la razón de la prohibición. Espero haberme explicado con claridad y haceros entender a qué me refiero con todo esto. La prohibición como concepto no es un debate fácil, todos entendemos que es la prohibición en sí como mera definición, pero el problema reside cuando quieres expandirlo como concepto, porque como ya dije al principio, cada cual tiene su concepto y limitaciones en cuanto a lo que prohibido se refiere y abarca, ya sea por creencia, religión, adoctrinamiento y un largo etcétera. En cuanto a la pregunta, ¿de dónde sale la primera prohibición? Pues a ciencia cierta es imposible de catalogar, ya que debe ser un concepto más viejo que el mismo pecado, pero aún así puede que algunos digan cosas como: llegó cuando se puso el árbol del conocimiento. Y con él su regla de oro, la de no comer del fruto del mismo. Otros podrán decir que llegó incluso antes. En el mismo paraíso y la primera prohibición fue para los mismos ángeles, pero si te digo la verdad, básicamente creo que eso es algo que nunca llegaremos a descubrir. Lo único que sí es cierto es que para que haya una sola prohibición, lo único que se necesita es una autoridad que la imponga. La prohibición como tal también trae sus partes positivas y negativas. Cada cual lo mira como su cabeza, enseñanza o manera de vida dicta, pero muchos coinciden en algunos aspectos, como por ejemplo el lado positivo.
Protegen el bienestar colectivo al evitar que ciertas acciones o comportamientos causen un desastre generalizado. Imagina las prohibiciones como los rieles de seguridad en una montaña rusa. Están ahí para evitar que te salgas del camino y te empotres contra el suelo. Ayudan a garantizar la seguridad pública al prevenir acciones que podrían poner en peligro la vida o la integridad de las personas. Las prohibiciones son como los abuelos sabios que te recuerdan las tradiciones familiares y enseñan principios. Protegen los valores culturales y éticos de una sociedad al evitar la aceptación de prácticas que vayan en contra de estos valores. Después de todo, ¿quién mejor que los abuelos para adquirir sabiduría? Son como los árbitros justos en un juego, asegurándose de que todos jueguen con las mismas reglas. Promueven la equidad y la justicia al evitar prácticas discriminatorias o que perpetúen desigualdades, creando un juego más justo para todos. En contra también tiene lo suyo, como por ejemplo, las prohibiciones pueden ser como ese amigo que siempre te dice qué hacer. Limitan la libertad individual al restringir la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus propias vidas, siempre y cuando no afecten a nadie más. A veces, todos necesitamos un poco de espacio para cometer nuestros propios errores y aprender de ellos. Pueden ser como un lienzo en blanco que te dicen cómo pintar. Limitan la creatividad y la expresión artística al imponer restricciones sobre el contenido y la forma de presentación. A veces, necesitamos pensar fuera de la caja para crear algo realmente especial. Incluso algunas prohibiciones pueden ser como tratar de ponerle un tapón a una botella de soda recién agitada. Pueden tener efectos contraproducentes, como aumentar el atractivo de lo prohibido o generar mercados ilegales. Hay que tener cuidado con el concepto que cada uno tenemos de la prohibición en sí. O al menos deberíamos tenerlo en cuenta. Como puedes ver, aquí hay para todos, nadie escapa de los tentáculos de las prohibiciones, y aunque no se cumpla siempre, a todos y cada uno por igual nos limita, o nos pone a salvo. Pero lo que sí en verdad es que las prohibiciones son necesarias sí o sí. Así que ya sabéis gente, respetemos lo prohibido aunque a veces sea todo un esfuerzo y con ello salvemos a todos los TikTokers posibles. Muchas mamás y sobre todo todas las empresas de detergentes del planeta os lo agradecerán por siempre y os harán descuento en Carrefour. Bueno, damas y caballeros, no quiero expandirlo más, bastante chapa os he dado ya. Así que ahora dime, ¿cuántas prohibiciones absurdas conoces? ¿Qué prohibirías tú si pudieras? ¿Cuántas veces te pasaste por el forro alguna prohibición? Suele ser reincidente. Yo sí, y mucho. Sinceramente te compartiría algunas de las que hago, pero no hay wifi en prisión y además hay a quien le debo ahí dentro algo así como una cena íntima, bueno que dejémoslo en un. Yo también me incluyo en el ajo. Bueno gente, hasta aquí el vídeo y la reflexión. Gracias por haberme acompañado en este dilema prohibitivo. Yo soy el morador del abismo. Buenos días, tardes o noches. Un abrazo con arrimón de pito y hasta más ver.